Buenas noches, hermanos. Voy a pedirle a la hermana Tanya que le dé inicio a esto orando por todos nosotros. Sí. Señor, gracias por habernos permitido llegar con bienestar a quienes estamos aquí. Gracias por los que están conectados por Zoom o tal vez van a estar escuchando por WhatsApp. Si alguien viene en camino, oramos porque nos traigas con bienestar lo más pronto posible. Señor, tú eres el incomparable Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro médico, nuestro proveedor, nuestro refugio. Y así podríamos seguir y seguir y seguir diciendo, porque tú eres nuestro gran yo soy y lo eres para toda la humanidad, para todo el que cree y está dispuesto a darte el señorío de sus vidas. Y para nosotros es un honor de incalculable valor poder trabajar contigo para que otros tengan el mismo beneficio que nosotros estamos gozando. Por ende, en esta noche pido que nos ayudes a estar totalmente enfocados en la misma frecuencia contigo y con nuestro pastor, de manera que lo que tú quieres que recibamos pueda llegar plenamente a cada uno de nosotros, que tú lo interpretes a cada uno conforme a su necesidad específica, de manera que todos lo podamos captar, Señor. Ayuda a nuestro pastor en su cuerpo, sabes qué necesidad tiene en su cuerpo, en su expresión, en su mente, en su vista. Ayúdalo para que él pueda ser un transmisor efectivo de lo que tú le has dado y que nosotros seamos receptores efectivos también y que tu obra pueda prosperar ampliamente a través de nosotros para la gloria de tu nombre y para el bien de muchas personas. Seguimos recordando la comunidad donde nos has puesto. Seguimos recordando a los jóvenes por quienes constantemente oramos. Seguimos recordando a aquellos que sufren por padecimientos físicos. Que tu gran poder se siga manifestando a todos ellos para darles sanidad a los que necesitan sanidad, para atraer hacia ti los que necesitan tu salvación y nosotros estar en el lugar para hacerles de ayuda efectiva a cada uno. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo tengo una pregunta respecto de ayer. Ayer. El domingo. ¿Hoy qué es? Miércoles. Ok, sí, ayer, martes. Ustedes podrían considerar que nos llevamos un consenso bastante generalizado de entendimiento entre todos. Bien. Yo estoy tratando de involucrar a todos o crear la condición para que todos puedan sentirse libres en participar. Necesitamos esa participación colectiva. Esa participación colectiva y exhorto a cada uno a considerarse importante. Hermanita Lian, usted no sabe cuán importante usted es. Usted es la única persona de esa edad que podría darnos su sentir aquí. ¿Había pensado en eso? Pero ¿no es importante eso, hermano? ¿Qué dice mamá de ellos? ¿Verdad que sí? Hermano Reinel, hijo, usted es importante porque usted es parte de la congregación. Queremos que se sienta libre para preguntar algo si tiene una inquietud en su corazón.
¿Qué le parece? ¿Sí? Ok. Nosotros estamos viendo, digo yo en este momento, tratemos de imaginar que estamos viéndonos a nosotros mismos, como que fuera, así como yo estoy mirando para allá y los veo a ustedes. Yo veo a cada uno de ustedes, pero la tendencia de allá es mirarme a mí. Pero yo quiero convidarles a mirarnos así en conjunto. Porque lo que cada uno hace y expresa en sus criterios y valores, crea un concepto general de todos nosotros. Esto es lo que debe suceder. Debemos llevarnos de aquí cuando nos vamos cada vez. Nosotros llegamos a esta conclusión y avanzamos de aquí hasta aquí. Y siempre partimos desde nuestro punto de consideración principal, una congregación que está trabajando en pos de una congregación. Estamos trabajando en pos de ser una congregación ministradora. Ok. Y alguien podría contestar si esto está reservado para algunos de la congregación o supuestamente que es para todos. Estamos de Para acuerdo todos. con eso. Muy bien. ¿Ustedes consideran que se le está forzando a hacer algo o lo ven en la palabra? Yo lo veo. Usted lo ve como algo que está en la palabra. Sí, yo lo veo en la palabra. No es un proyecto catón. No. ¿Sería correcto involucrar a los jóvenes, hermana Sailin? ¿Sí? ¿Por qué razón? Y yo sé que usted tiene la cabeza puesta, y así que denos algo de esa mente de la cabeza puesta. Porque los jóvenes también son importantes. Los jóvenes son Importantes. importantes. Y por consiguiente tienen informaciones. Importantes. Ok. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Nosotros estamos preparados para darle lugar a los jóvenes a presentar sus criterios en este asunto? Sí, pastor. ¿O esto es solamente para los grandes? Ok. Tengo una pregunta. Quizá me oigan decir eso muchas veces. Hay alguno aquí que no podríamos decir que porque no lee bastante o porque no suma bastante o porque es muy viejo o muy joven, hay que como que tolerar a esa persona. ¿No? ¿O sí? En otra palabra, cuán libre cada uno de ustedes se siente y cuán libres nos sentimos con cada uno. Okay. Lo que yo deseo, hermano, y se necesita la participación de todos. Es una congregación chica. Y para colmo, si la retroalimentación para allá y para acá y para allá y para acá y para allá y para acá no se practica, no vamos a lograr mucho. Así que nosotros nos conocemos aquí en por lo menos, casi todos nos conocemos aquí por lo menos 7 años. ¿Por qué dijiste 7 años? ¿Qué me movió a usar la cifra de 7 años?
Exactamente. Exactamente. Por la edad de ¿Qué, Reiner, qué dijo, pastor? tiene 8 años. Bueno, está bien. Pero yo pongo un mínimo ahí. Ok. Anoche. ¿Sí? Era anoche que estábamos aquí. Yo creo que nos llevamos a algo que es importante. Yo quiero que ustedes lo digan, yo quiero escucharlos. Y pronto, hermano, para que no pase el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted quiere ahora mismo? Yo quiero escuchar un rápido resumen de lo que ustedes estiman que pasó anoche o se dio anoche. Un resumen rápido de cada uno. ¿Qué es Yo lo puedo, que yo puedo, pastor. sucedió en que estábamos aquí? Bueno, Yo yo puedo voy a iniciar. Parte. que se habló si alguno estaba inquieto por eso de la repetidera, los conceptos, las repeticiones constantes, pero algunos mencionamos que no nos afectaba el hecho de estar repitiendo como lo mismo, y me gustó mucho lo que la hermana Dania dijo al final, porque ella dijo, si bien es cierto, se repite, sí, pero siempre se mete y añade algo nuevo. Y así todos fuimos presentando lo mismo y quedamos en un consenso de que en verdad, y se estuvo hablando de todos lo que hemos venido viendo en 1 Corintios 12, 13, 14, Jeremías 9, 23 y 24, como un repaso, y si todos veíamos lo mismo. Algunos dieron su opinión y el resto dijo que sí estaba de acuerdo con todo lo que se había dicho. El hermano Eurípides desea aportar. Hágalo. Hágalo, hermano Eurípides. Buenas noches, hermanos. Pastor, le voy a hablar con sinceridad. Hay cosas que yo veo nuevas ahora. Nuevas, no es que no entiendo la palabra, sino que veo un complemento diferente. Dios lo ha llevado a un nivel como más profundo, porque me relaciono con Jeremías. ¿Jeremías? Sí. Entonces, de verdad, hoy estuve escudriñando esto y viendo bien el plan de salvación para poder compartir a lo que se quiere una iglesia administradora. Esto hila más fino de lo que yo pensaba. Yo me quedo ahí. ¿Entendieron lo que dijo el hermano Eurípides? Sí, pastor. ¿Tiene algún valor para ustedes? Sí, pastor. ¿Quién más? A manera de repaso, estuvimos viendo lo que hemos visto otras veces, pues. Por ejemplo, Jeremías 9:23, que nos habla de las cosas que el ser humano pues se gloría o se alaba, que son las riquezas, la inteligencia, su valentía, pero que eso no lo beneficia pues en nada en el sentido de poder llegar a Cristo, pues en esa salvación, porque lo que pide Dios es Jeremías 9:24, de entenderlo, conocerlo y trabajar juntamente con Él, así como Él es misericordioso, que hace juicio y justicia. Y eso lo vimos en otras escrituras ligadas. Fuimos a Efesios, también fuimos a Apocalipsis. Estuvimos analizando para poder ver el sentido o la unión, la conexión entre ambos versículos, pues. Y bueno, eso. Dígame, Chabran.
Bueno, yo no pude decir nada ayer porque de verdad tuve que escuchar el mensaje de nuevo anoche y hoy, porque es muy necesario para mí. Eso, todo, yo recuerdo el versículo de la Biblia donde la persona dijo, yo hizo eso por usted. Y Dios le dije, váyase porque nunca te conocí. Y la importancia de conocer, que no es cosa buena hacer, pero es la cosa exacta que Dios te quiere, en la manera exacta. Es importante así, al poner todos los versículos juntos, eso fue mencionado en Efesios 4, en las 5 clases de personas que está usando para perfeccionar al pueblo y a las otras personas. Así he sido retado y sigo estudiando para poder sacar no solamente las cosas buenas, pero las cosas exactas, mi dirección que tengo que estar haciendo, más todas más cosas que tengo que entender. ¿Quién más? Bueno, concuerdo con lo que mencionaron las hermanas anteriores. Pienso que ayer se repitió mucho lo de Jeremías 9, 23 y 24. Creo que fue una de las porciones que más se repitió ayer. Y sí, cuando levanté la mano no se había mencionado, pero después la hermana Yaricel lo mencionó, que también vimos la porción en el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias, pero sentí yo que enfocamos más la primera, que era Éfeso, y la última, que es nuestro tiempo. Y si mal no recuerdo, estaba tratando como de hacer una comparación entre la porción que está en el libro de Efesios, porque también vimos la porción del libro de Efesios, de cómo Cristo puso cómo deben funcionar pues los 5 maestros, pastores, evangelistas, los 5 para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad. Esa escritura pues creo que se estaba comparando con, si mal no recuerdo, era con la porción en el libro de Apocalipsis, pero puede que esté errada allí, con la porción en el libro de Apocalipsis, pues de cómo deben ser las cosas, cómo la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Y recuerdo que también se mencionó Mateo 25 en cuanto a la porción de las vírgenes, pero no se mencionó por mucho tiempo, pero sí hicimos referencia a cuando venga Cristo, cómo debemos estar pues de preparados. Iba a decir algo y se me acaba de escapar, así que voy a dejarlo hasta ahí por ahora. Okay. De acuerdo con lo que han dicho antes, recuerdo que usted dijo que iba a dosar, como que viéramos juntas 2 escrituras, y dijo Apocalipsis 3, el mensaje a las 7 iglesias, con Mateo 28, ¿no? Entonces dijo que no estaba como culpando o echándole eso encima a nadie, lo que dice en Apocalipsis 3 de cómo está la iglesia en este tiempo, que si hubiera alguien a quien usted tendría que señalar sería usted mismo, y eso me incluye a mí también, porque ese mensaje es primordialmente para el ángel. Y entonces fuimos a Efesios a ver cómo Cristo estableció al pentágono pues para el perfeccionamiento de los santos, así que eso nos corresponde, perfeccionar a los santos para que se pueda producir esa congregación ministradora que pueda cumplir la misión de Mateo 28. Amén. Bueno, como repitiendo lo que dijo la hermana Tanya, que usted anoche se repitió bastante, como un recorderis como para sellar lo que ya sabíamos. Y cuando se usó Apocalipsis,
era como para mostrar el trabajo que tiene la iglesia en el tiempo en que estamos. Así que se dice que si se cumple Efesios 4 en la iglesia, en la congregación, entonces estaremos listos entonces para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado, que Cristo nos dio en Mateo 28. Así que para mí fue como un recuerdo, pero como sé lo que ya sabíamos. Ya. Es importante para mí, es muy importante para mí alinearme con las escrituras. ¿Con la? Alinearme con la escritura, porque como dice la misma palabra, un poquito acá, un poquito allá, preceptos y comparándolo hacia Cristo, porque toda la escritura gira en torno a Cristo, como el Mesías, como el Redentor, como el que da el fundamento para la iglesia. Entonces yo veo cada vez que se añade algo, me muestra desde dónde comenzar y hasta dónde debo llegar. Y creo que eso es el gran propósito que nosotros como congregación necesitamos tenerlo dentro de nosotros, como si estuviéramos viendo una imagen de la Biblia y todas esas escrituras van alineándose hasta llegar a esa gran comisión. Y yo veo que lo que usted está tratando de hacer es hacernos también utilizar la escritura de esa manera, cosa que cuando vamos a compartir con personas para salvación, todo eso debe fluir según la situación que estamos lidiando y no improvisar cosas o permitir que la misma persona que estamos lidiando nos desvíe con preguntas y con todo tipo de cosas para no llegar exactamente a la salvación de esa alma. Así que yo veo que siendo una congregación ministradora, todo eso, no vamos a decir que vamos a utilizar toda esa escritura de una vez, pero eso debe estar dentro de nosotros, cosa que cuando vamos a lidiar con las personas o si tenemos que ir a algún lado, podemos nosotros dar claro. Eso es lo que yo palpo que usted desea. ¿Alguno más? Ok, si no hay algo ahora mismo. Si hay un tiempecito para que yo quiero decir, o sea, quiero decir algo respecto a culto de anoche. Un lado a lo que los hermanos decían de que respecto a la repetición, yo también digo respecto que cada vez que se repite hay algo nuevo. Entonces, eso nuevo a mí me está ayudando respecto de que cuando hay algo nuevo me hace entender que Dios nos está llevando a una posición que Dios quiere que en cuanto subamos más
de donde estamos. Entonces, veo bien cuando se repite pues lo que Dios quiere que uno sepa. Es para hacernos entender que debemos subir de la posición en que estamos. Cuando se leía el Efesios 4, ahí hay ahí hay un paquete que, meditándolo a la profundidad de que Dios quiere llevarnos, esto en cuanto al Efesios 4, nos hace pensar que comparable a donde el tiempo en que estamos, debe despertarnos, no solamente al ministerio, sino en cada uno de que nos alumbramos con la Apocalipsis capítulo 3, lo que se tocó también. Digo, pues, a mí me hace despertar cuán necesario es tomar ese Apocalipsis y viendo la necesidad en que, en cuanto a mí, pues, necesito ver esa escritura como tomarla en la importancia, no solamente que se toque en mí, pues se toque la escritura esa y yo quedarme lo mismo. Debe haber un despertamiento, porque es una escritura donde sea hoy o sea mañana o sea siglos atrás o si Dios nos permite ser más allá, nos vamos a encontrar con esa escritura. Entonces yo creo que para mí pues me ayuda a donde Dios me está diciendo subir más alto. Me registra, en otras palabras, me hace ser más cuidadoso en cuanto que esa escritura me lleve a subir más, o sea, tomarla como de importancia. En respecto a Jeremías capítulo 9, 24, también me ayuda en cuanto que debo estar en la posición de 9:24 de Jeremías, que toda esa escritura se hacen casi llevarse a la misma línea que Dios está queriéndonos llevar. Eso en cuanto yo anoche no hablé nada, solamente tomé el silencio, pero sí estaba recibiendo lo que Dios quería que yo recibiera en cuanto a mi persona, pues. Gracias. Ok, hermano, permítame hacer algo. Voy a hacer algo que parecerá casi como, pero ¿qué le pasa a este hombre? Hay una situación no muy favorable y como que paso por ahí mismo, pero voy a ir lo que yo deseo. Si es hasta necesario, bueno, ustedes me dicen que van a escuchar las grabaciones. Y yo no sé si escucharon las grabaciones desde ayer. No sé si la escucharon todo. Pero no pude terminar. Ok. Hubo un momento, no importa cuántos meses atrás, cuántas semanas atrás, cuántos años atrás, comenzamos a tocar el asunto de 1 Corintios, capítulo 12. Y dije que vamos a ir al 13 y al 14. Yo voy a presentarle en el capítulo 12 el énfasis principal que hice y deseo que ustedes tengan en su corazón es
Creo que hasta sería mejor leerlo. Sí, pero léalo. Alguien que lo lea bien clarito. Hermano, una cosa. ¿Siempre tiene que ser la hermana Tangita que lee? Ok, bien. Sí, pero ese es precisamente uno de los aspectos que yo quiero cambiar. Eso mismo. Lea, hermano. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Detenga. Pongan atención, hermanos. Pongan atención. ¿Oyeron todo lo que ella escribió? ¿Leyó? Yo lo oí. Okay. Yo lo oí, pastor. Yo lo oí, pastor. Sí, ¿qué dijo? ¿Quién habló? Ella dijo, yo lo oí, pastor. Ya, ok. Muy bien. Entonces, La hermana Tari habló. La hermana Sari habló. Sí, yo lo oí. ok, muy bien. El Señor nos pone por delante claro. Si hay una relación con Cristo, es porque la presencia interna del Espíritu Santo está ocurriendo en la vida de ese individuo, ¿sí o no? Sí, sí. Sí está ocurriendo. Ok. Eso es lo que le va a dar a la iglesia la característica de iglesia de Dios, ¿sí o no? Sin la presencia del Espíritu Santo no puede haber iglesia de Dios. ¿Cierto o falso? Ok. Usted y Dios ahorita mismo. No telegrafíen nada a nadie. Ahí entre usted y Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque estás en mí. Pero ahí entre usted y Dios. Porque eso es lo que tiene que suceder constantemente bajo la situación que sea. Ese intercambio interno con el Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Pueden entender eso como veraz o es una confusión? Es veraz, es veraz. Ok, bien. Entonces tenemos un punto en común. ¿Con ustedes también, hermanita? Hermanita Siam, usted no sabe cuánto quiero oír de usted que es sí. Usted no se imagina cuánto yo quiero que usted pueda decir, pastor, aunque yo tengo, ¿cuántos años? 14. La hermana Lian tiene 14 años. No, estoy llamando por el nombre malo. 11. Ella está respondiendo, pero usted no la está explicando. 11. Yo tengo 11 años. Usted tiene 11 años. Y la presencia del Espíritu Santo está allí. Sí. No tenga temor, hija, por favor. Usted no es mi hija, pero te entiendo lo que quiere decir. ¿El Espíritu Santo está en usted? Sí. Ok. Eso me hace inmensamente feliz. Y eso es lo que debe suceder en cada caso dentro del cuerpo del Señor. Ok. A causa de aquello, comienza a suceder algo especial como producto de la presencia del Espíritu Santo en la congregación. ¿Cuál es? La manifestación. Los dones. De los dones, ¿qué es eso? Un paquete de pastilla o algo así. Eso no es un don, alguien me lo dio. ¿Sería eso? Entonces, ¿qué es en esencia? Operaciones. Pastor, disculpe, ¿lo puedo interrumpir? La hermana va a responder la pregunta primero. Ok, responda.
Los dones no son, primeramente los dones no son algo con la cual el ser humano nace o se capacita cuando está aquí o tiene cosas que ha estudiado y es muy bueno en algo, sino que llega a la vida del ser humano cuando la persona tiene el Espíritu Santo primero, y entonces Dios le va a dar el don para esa persona. Puede ser uno, dos o varios, dependiendo Dios es el que decide cómo capacita a esa persona. Entonces es por medio del Espíritu Santo que Dios le da ese don para que se manifieste el poder de Él aquí en la tierra por medio de ese Hijo de Él, pues. Por eso es que se le llama dones del Espíritu, ¿verdad que sí, hermano Charles, o no es por esa razón? Sí, pastor. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde vamos? Sí, pastor. Bien. Después de que se den los dones, se pueden llevar a cabo las operaciones, todo lo que hay que hacer. Ministerios y después operaciones. ¿Cómo? Los ministerios y operaciones. Ministerios no son para pintar el templo, no son para comprar un carro y dárselo al mecánico para que él nos tenga siempre listo para manejar. Okay. El ministerio tiene que ver con la obra, la obra de la iglesia en cuanto a la obra redentora. Salvar las almas. Mateo 28. Ok. Y después de aquello, todo esto lleva a cabo a operaciones que Dios manifiesta donde Él quiere. Él es el que determina dónde va a llevar a cabo una operación o no. Entonces, el pueblo está capacitado, dotado de todo lo que se necesita en forma humana, de lo que se necesita en forma humana. Esto no es un don. Esto no es un don. Estamos hablando de dones y operaciones. No se trata de que, bueno, ¿sabes qué? Yo sé multiplicar bastante con esta cosa y hago y copio y todo lo demás. La operación que Dios lleva a cabo por medio de su iglesia, constituido por los santos. Por los santos. Y hay un tipo de entretenimiento o entretejimiento entre los hermanos, ¿verdad que sí? Sí, pastor. Ok, ahora, anoche regresé deliberadamente a los capítulos iniciales para mostrar que esto no es como lo tienen los grupos religiosos y tantas otras cosas, y la filosofía y todas las diferentes clases de desarrollos que hay, sino que es algo que es propiamente que sucede en el enlace del individuo lleno del Espíritu Santo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ¿qué va a suceder ahí? Posiblemente no lo dije anoche, pero si lo dije, ustedes lo reconocerán. Y si no lo dije, entonces hoy lo verán. Allá en el libro de 2 de Corintios, no es otra congregación, ¿eh? La carta a 2 de Corintios no es a otra congregación, es la misma congregación en Corinto. Ok, ¿cómo termina esa carta? El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ese es el gran objetivo de Dios para todas las congregaciones de la iglesia del Dios viviente. ¿Amén? Ok. Hay veces que las expresiones verbales
son más difíciles para una persona que para otra persona. ¿Sí o no? Sí, pastor. Por consiguiente hay que tener Paciencia. con esta persona. Posiblemente hay que repetirla 3 veces o 2 veces. ¿Amén? Ok. O Amén. el método. Yo recuerdo cuando estaba dando geometría descriptiva. Yo estaba más cansado siempre que otra cosa. Hermano, a mí me pasaban cosas raras. Yo iba en el bus y se me caía la lonchera y mis cuadernos. Todo para allá y para acá, ¿de quién es esto? Y quítate de aquí encima de mí, viene con tu cuento haciéndote el vivaracho ahí. Yo pasé por esas cosas en la escuela secundaria. Así. Y ahí mismo recogiendo y yo me hacía que no, ese sándwich todo así tirado, eso no era mío, y para que no se burlaran de mí. Pero bueno, pero un profesor tuvo misericordia de mí. Yo estaba trabajando, yo trabajaba de día en el sol como carpintero en los techos y en donde era. No voy a concentrarme bien en la escuela. Pues yo peleé para graduarme. Y el día que yo me gradué en el salón, dije, ¡eh, qué cartón, 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 cartón! Bueno, porque me esforcé. Pero recuerdo una de las cosas que me ayudó, un profesor. Él me dice, Catón, vaya al tablero. Vaya al tablero. ¿Qué es? Ese paraba al lado mío. Catón, ¿qué es esto? Tal y tal cosa. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Tal y tal cosa. Ahora, si pones esto con esto, ¿a qué equivalente? ¿A qué equivale? A esto que está por acá. Yo lo tengo. Lo tengo. Conceptos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Exactamente eso. Por eso es que yo repito cosas, hermanos. Yo me doy cuenta que hay maneras de hacer que la persona reconozca el texto, con viendo una figura o viendo o escuchando un concepto mentalmente. Para que nadie se quede sin ver el asunto. Porque han habido cosas. Yo recuerdo que otro profesor me decía, ¿cómo es que tú no vas? ¿Cómo es que no hay más líneas aquí? Yo, profesor, obsérvelo, ahí están esas líneas. Ese era trabajo de topografía. Trabajo de topografía. Eso mismo que la hermana María y la hermana Anastasia vieron que yo estaba haciendo aquí un día con un señor. ¿Ok? Yo aprendí a hacer eso, pero mi dibujo era feo. Primeramente, yo siempre desde chico he tenido miopía. Pero me di cuenta que yo no puedo apoyarme en eso. Yo tengo que buscar la forma de salir. Bueno, las experiencias me ayudaron a darme cuenta que todo no es una línea recta. Que hay cosas que uno tiene que mirar así, ¿ve? Y ir por acá así. O entrar aquí así, lo que sea. Pero darse cuenta, Dios hace eso. Observe las expresiones del Señor Jesucristo, cómo se expresa Él para darnos. Dice, había un hombre que tal y tal cosa. Una manera diferente de enseñar. Diferente, completamente diferente de enseñar. Dice, Él no se copiaba de los maestros del tiempo de Él. Él venía con algo diferente. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar vida. Yo voy a mostrarle a ustedes vida. Sangre. Y Él decía, ¿cómo puedo yo comer eso? ¿Cómo puedo yo comer ese asunto? Bueno, Él tenía su manera de hacer que cuando salían de allí, salían con eso, tin, 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 hasta que se dieran cuenta.
el día que Él resucita. Y todo lo demás dicen, yo no creo que Él resucitó nada, no, o que murió. Yo no creo que Él... Bueno, Él va caminando detrás de 3 hombres. Más o menos creo que eran como 3 hombres. Y lo está escuchando y lo alcanza. Y Él le pregunta, ¿qué están hablando ustedes? Y dice, ¿tú de dónde vienes tú? Con todo lo que seas, todo el mundo sabe lo que sucedió aquí. Tú no eres el único que no sabe lo que sucedió aquí. Imagínense, a preguntarle a Cristo Jesús si Él no sabe que fue crucificado. Entonces, en la manera de Él de presentar, cuando Él les reprendió por su línea dura, una línea dura, bueno, nosotros lo creemos así y no vamos a apartarnos de ahí porque esto, dice, para comprender lo que yo te estoy diciendo, tienes que apartarte aquí. Este punto está especialmente puesto en el texto para que te apartes de lo usual y entres por la vereda donde yo te estoy llevando. ¿Ok? Los diferentes grupos, eran 4 grupos que dominaban en el tiempo de Jesucristo, la nación de los judíos. Y Él le dice, mira, ustedes están cerrados. ¿Ok? Pero les abrió el entendimiento. Entonces, eso nos toca a nosotros hacerlo con las personas con que nos vamos a topar, con el ministerio de la reconciliación y todo aquello. Y, como Cristo dice, id por todo el mundo y enséñales lo que yo te enseñé. Pero es que ellos no lo van a entender, ellos enséñaselo. Pero en algunos casos la gente necesita darse cuenta, ¿sabe qué? Si yo no veo a Jesucristo, si yo no puedo ver a Jesucristo en la palabra, verlo andando, verlo activo, estoy hablando de ahí mismo, mirar la Biblia, ahí, y es como que hiciera así, y como que lo visualizaras en acción, no vamos a ir muy lejos. Entonces, las figuras literarias, esa no es la palabra correcta. Las figuras en forma de palabras. ¿A ver? ¿Eso sí se entiende? Figuras que me estás pintando un cuadro, una descripción con palabras. Y él era un maestro en eso. Maestro especial en eso. Ahora, si el individuo no puede captar a Cristo Jesús, no puede llegar a la salvación. ¿Puede o no puede? ¿Por qué no? Si no puede captar a Cristo Jesús, no puede llegar a la salvación. No puede. Ok. ¿Por qué? Porque la salvación requiere, permítame, estos son los momentos donde yo hago así. Y dice, ¿por qué estabas aquí? Entonces te quitas de aquí y te vas acá. Ellos no hacían eso, sí lo hacían. Le llega un hombre andando por un camino, con una escolta larga. La Biblia no dice cuán grande era esa escolta, si era 4 o si era 100 o qué. Pero yo no creo que era así 4 nada más. Un hombre de la jerarquía y posición y todo aquello, como el eunuco. ¿De qué país era? Etíope. Él no puede andar solo. Lo agarran por ahí y le dan 2 tucazos y le quitan todo el oro y todo de la carreta con que iba y botan su cuerpo y todo lo demás y nadie lo ve más. Bueno, ese hombre agarra, yo no sé cómo consiguió ese texto, y él está leyendo Isaías capítulos 52 y 53. Uno de los aspectos más profundos de las escrituras que tiene que ver con Isaías.
Bueno, y él dice, yo no entiendo esto, pero detecto que aquí hay algo que yo necesito, y no solo yo, sino todos. Y llega Felipe y le dice, óyeme, ¿sabes lo que estás leyendo? No, tú sabes. Sí, bueno, sube aquí y póngame en órbita, enrúmbame. Y la Biblia no dice cuánto tiempo Felipe hizo el discurso de enseñanza para que entendiera, pero hizo lo que era necesario. Y llevó el hombre a un punto donde el hombre dice, mira, ya, entiendo lo que necesito, lo que me tenía aquí confuso era que yo sé que aquí hay una expresión y yo necesito, pero no lo puedo ver. Leo y requeteleo y no lo saco. Necesito a alguien que me dé todas los aspectos especiales, simbólicos que me hablan. El hombre se lo hizo. Dice el hombre, ya, yo quiero ser bautizado. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Él no llamó a Felipe a subir para que le dijera necesariamente, bautízate. Pero Felipe sí sabía lo que significaba todo aquello. Todo esto habla de la obra redentora y que es para el ser humano, y para que sea para el ser humano tiene que arrancar con el bautismo, que significa yo muero a la naturaleza pecaminosa, a los pecados y todo aquello, y resucito para vida eterna. ¿La Biblia dice todo eso ahí? No. No dice todo eso que yo acabo de decir ahí. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe y dos rumbos diferentes. ¿Haría Dios eso si ese hombre no estuviera enrumbado en la obra redentora? Ok. Entonces, nosotros necesitamos mirar en la Biblia. Mirar en la Biblia. Todo no se nos va a decir como ABC. Hay algunas cosas que Dios deliberadamente le esconde a ciertas personas y a otros se lo revela. Y están ahí uno al lado del otro. Que hay un rey que dice, por poquito por poquito. Y Pablo dice, si fuera por poquito, por mucho, no sé, pero mira, y yo, salvo por esto, yo quisiera que tú fueras como yo. Salvo por estas dos cosas. ¿Qué eran esas dos cosas? Exacto, estaba encadenado. Pablo dice, yo estoy preso, físicamente imposibilitado, y estoy más libre que tú y todo el gobierno romano. Entonces, ¿por qué hace esas expresiones? ¿Y por qué lo repites? Para ver si la vez pasada que lo toqué se captó y lo puedo presentar aquí ya. Yo no estoy tratando de hacerle la tarea, el asunto difícil, hermano. Pero mirar 1 Corintios hasta el capítulo 14 es a mí me vienen palabras a la mente, hermano. Pero yo me pongo a pensar, si digo eso no me van a comprender. Entonces quedo aquí. ¿Ah? ¿Cómo? Ok. Entonces era como si fuera un mapa. Un mapa que se le ha hecho a una persona que debe leerlo, él o ellos, pero estos no. Aunque lo lean, quedan confusos. De 1 Corintios del 12 al 14. ¿De él? Eso
eso que usted está diciendo es 1 Corintios del 12 al 14. No, yo estoy hablando de que Dios trabaja así. Entonces voy a 1 Corintios, capítulo del 12 al 14. Entonces ahí hay cosas que él había mencionado más atrás. ¿Recuerda cuando tocamos el asunto de la congregación de 1 Corintios, la congregación de Corintios es netamente, básicamente, griego? Entonces, la mentalidad griega, ellos miraban con desprecio la teología de los judíos y de otros. Ellos se sentían como que nosotros somos la gran cosa. Si no vienen por nosotros, entonces ellos, las grandes escuelas de enseñanza y todo aquello, venían de allí, otros venían de China también y todo aquello, pero no les permitían entrar. La nación de China es bien antigua y tienen su enseñanza también, pero ellos no la aceptaban. Y el asunto es que Dios está diciendo, mira, si esto va a hacerles beneficio a ustedes necesitan entenderme cuando yo les hablo. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dándole un formato. En ese formato hay tres aspectos. Hay tres aspectos. Uno, el Espíritu Santo necesita estar en la vida de los miembros de una congregación. La congregación está constituida por miembros en quien el Espíritu Santo está. Y a causa de eso, ese mismo Espíritu Santo produce esto y esto. Bueno, así que aquí no se puede, no tiene nada que ver con que yo nací en cuna de oro. No tiene nada que ver con eso. Pero yo nací en una cuna de oro. Ahora, pastor, mira lo que tú estabas hablando y mira a dónde vas ahora, al tablero. Sí, Jeremías 9, 23. ¿Ok? Entonces, me estás diciendo, un momentito, déjame terminar el concepto. Si yo no puedo aceptar este concepto que me estás diciendo, yo no puedo pertenecer a esto. Ese es exactamente lo que te estoy dando a entender. Y así habla Dios a quien sea. Si la persona no puede aceptar el concepto de Él, que no es usual, no es clásico de la humanidad, la persona no puede entrar. Es más, lo vemos también en Mateo capítulo 6. Entonces, ¿por qué saltas de aquí a acá? Porque yo veo que Dios lo hace. Yo veo que Dios lo hace. Entonces, no sé si están persuadidos. Pero ahora, volviendo, si nosotros volvemos al concepto de 1 Corintios, lo hicimos en antes. Lo hicimos en antes. Y terminamos en un lugar, pero la tendencia muchas veces es, por práctica, es no abarcar tanto texto. No abarcar tanto texto. ¿Por qué hay que abarcar tanto texto? Porque lo que hay que ilustrar se ilustra con la cantidad de textos necesarios. ¿Ok? Hay personas que por adiestrarse y por el deseo de saber, como aquel hombre llamado, acabamos de tocar su nombre, ¿no? El eunuco. Él quería saber cuánto material, cuánto le leyó Felipe. El mismo material que él estaba interesado. ¿Qué significa esto? Aquí hay algo que es pan caliente, pero yo no sé qué hacer con esto. Y Felipe le va llevando
abriéndole el entendimiento. La Biblia no dice cuánto tiempo estaban juntos, andando en ese coche o como quiera que se llame. Pastor, Pero, un momentito más. disculpe, ¿me puedo interrumpir? Un momentito más. No, él no explica cuánto tiempo estuvieron en ese discurso, o él leyendo y explicando y explicando. Pero cuando Felipe terminó donde Dios quería, él sabía que el bautismo estaba relacionado a aquello. Ahora, yo no recuerdo, yo he leído esa escritura varias veces, yo no recuerdo si en el texto de la Biblia que se había tocado el tema del bautismo como parte de la profecía. No lo recuerdo que eso estuviera ahí. Pero algo pasó en algún momento en otro sitio donde ese hombre ligó lo que se le había explicado de lo que él había leído, quedó intrigado. Y esto le atrapó el corazón en un abrazo de amor. El corazón de ese eunuco quedó abrazado en el amor de Dios. Pero ¿quién es? ¿Es él o de él mismo o de otra persona? ¿De quién está hablando él? Felipe se lo aclaró. Dice, ahora, él se vio. Esto es para nosotros. Esto no es para una fiesta judía. Este es un convite que Dios le está haciendo a la humanidad. Dice, yo lo quiero. Bueno, yo le digo una cosa, ¿no? Tengo la impresión, ustedes dirán, la impresión que voy a decir, que quizás no lo he dejado tan ilustrado como debería. O sea, que no he sido tan diáfano, tan claro. ¿Cómo? Ok, bien. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él quiere que las estructuras que van a producir el resultado de ¿qué? Cuando Cristo se fue, Él dejó su reemplazo. ¿Quién fue su reemplazo? Sí, pero un retraso visible y operante. ¿La apóstoles. Funcionando dentro de la iglesia, haciendo que la gente llegara a ver a Cristo. Nosotros tenemos una canción, ve a Cristo y vivirás, vela, vivirás. Ese es el asunto que Dios está diciendo. Yo tengo un trabajo para que ustedes lo realicen. Y tengo que dárselo de tal manera que el que no viene en sinceridad no lo va a ver. No lo va a ver. Entonces, algunos trataron de colarse y no les permitió colarse. Entonces, el asunto no es que estoy presentándole una ¿cuál es la palabra? Una repetición de lo que ya se sabe. Hay algunos casos en que él lo mantiene así, para que el pueblo de él lo venere eso que él ha puesto ahí, para que le sea significativo. Cuando una persona está en la ansiedad espiritual de liberación y ve a Cristo, algo especial pasa. Una mujer va a un pozo a mediodía. ¿Por qué no fue temprano en la mañana? Con las otras mujeres. Vergüenza, porque sabía el tipo de vida que llevaba. Exacto. Y Cristo se queda ahí. ¿Se quedó por comida? Cuando le traen la comida, dice como que no estoy ni interesado en eso. Aquí sucedió algo grande. Entonces,
La manera de trabajar de Dios no es la manera usual. No es la manera usual. Yo estoy tratando de que así se pueda captar. Todo no funciona así en la Biblia. Hay aspectos claros, pero hay algunos aspectos que Él se reserva para que la persona verdaderamente muestre, claro, heme aquí, Señor. Que la persona no tiene manera de fingirlo. ¿Lo es o no lo es? ¿Cómo lo demuestro? Yo acepto eso. Mira cuán enfático es el apóstol Pablo, por ejemplo, en los primeros 4 versículos de 1 Corintios capítulo 12. Él dice, mira, si esto es así, entonces este va a ser el resultado. Y si no lo es, no lo vas a tener. ¿Quién repite desde el versículo 1 hasta el 3? ¿O quién lo lee? Lea. Primera de Corintios Capítulo 12. 12, 1 al 3. 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Aquí está. Los dones existen, pero puede haber, ¿cuál es la implicación? Que puede haber una horrible ignorancia. La gente tratando de conseguir, y no lo ven por ahí, la gente cree que Dios me dio a mí, Dios me dio un don a mí y todo aquello. Y congregaciones donde la gente dice que tienen un don de Dios. ¿Y qué están ahí? Pescando con ese supuesto don. Así que él lo trae de tal manera que el que quiere la verdad, lo verdadero, no se equivoca. No se equivoca, ni confunde al ministerio. Siga leyendo, hermana Daña. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. No puede en ninguna manera maldecir a Dios. No puede decir nada que sea derogativo contra Dios. Siga. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y no puede confesar a Jesús como su Señor si no es porque es una realidad. Eso es lo que significa eso. Si no es real, si el individuo realmente no está imbuido del Espíritu Santo, no puede decir, Él es mi dueño. Él es mi dueño. Entonces, esas no son cosas regulares. Así que, ¿qué hace Él? Él lo presenta de tal manera que a medida que se va andando en el desarrollo y en el crecimiento y la relación, recuerda que Él viene de allá atrás con 9 versículos, 9 capítulos, dándole machete a la falsedad religiosa de aquellos días. Y llega acá, entonces está diciendo, ahora te voy a describir cómo es intrínseca, no uso esa palabra, internamente, la constitución de la iglesia por los miembros y su estado en relación con Dios y su estado en relación con capacidades que tienen miembros dentro de la iglesia. ¿Por qué está tan largo así? Porque así es. Si la persona no puede entender los cambios que Dios produce, me va a decir cualquier cosa. Lo que está diciendo, nadie puede decir verdaderamente, ok,
vamos a pensar que usted tiene un hermano. Tiene un hermano y el hombre es viudo y no se ha vuelto a casar. Y llega una mujer y dice, tu hermano lo voy a meter preso porque no me quiere dar el sustento. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo? ¿Qué oyeron lo que dijo la hermana Tancia? Yo no oí, pastor. Yo no escuché qué dijo. ¿Puede repetir? Ella dijo meterlas en el manicomio. Puede decirlo ahí para que lo Gracias, ya escuché. Gracias. Hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es el que tiene el Espíritu Santo no puede hablar sandeces. ¿Quién sabe lo que significa sandeces? Exacto. Hay una lógica celestial. Hay una lógica celestial en todos los conceptos que tiene la Biblia. Todos. Esa misma comparación del versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 9. Él lo muestra así. No puedes tener ese apego a las cosas que son según el ser humano, la teología humana y todo aquello. Por eso es que los griegos persiguieron tanto a las congregaciones que fueron formadas por los apóstoles. Quizás hasta más que los romanos. ¿Por qué? Porque ellos sentían, nosotros somos la inteligencia, la eminencia intelectual, espiritual y todo lo demás de la humanidad. Ustedes harían bien con recibirnos a nosotros los griegos. Por siglos, hermanos. La nación de los persas fue tumbado por los griegos y sometidos por los griegos. Y los griegos dominaron por un largo tiempo. Y por un tiempo, como por 300 años y pico, pero finalmente entró Roma con una potencia militar mejor que ellos. Pero los romanos no podían pararse al lado con los griegos en sus conceptos. Así que, ¿qué sucedió ahí? Esto. Se juntaron la teología greco-romana. Hay una expresión en inglés que dice, can't beat them, join them. Traductor. Si no puedes contra ellos, úneteles. Si no puedes con ellos, por lo menos únete a ellos. ¿Cómo? Si no puedes contra ellos. Exacto. Sí, gracias. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y todo lo que él presenta en ese recorrido del capítulo 12 hasta el capítulo 14 es para mostrar la estructura de la iglesia internamente en términos de los miembros. En términos de los miembros. Comprenderlo. Hay que meter la mente ahí y entender un poco de ciertas otras cosas. Precisamente como esos conceptos que vimos en Jeremías. Pero ¿por qué te vas tan lejos atrás? Por una razón. Voy a decir cuál es la razón. En 2 lugares. Busquen estos 2 lugares. Uno en Romanos 15, 3 creo que es. Y otro, creo que es 3. Romanos 15, 3. ¿Ok? Y el otro está en
Romanos capítulo 11, o Corintios capítulo 10 o 11, uno de los dos. Okay. Pablo le dice las cosas que se escribieron antes para nuestra 15. Ok. Entonces, el que está en Roma, ¿de qué está en Roma? Está en 1 Corintios capítulo 10. Creo que capítulo 10, versículo 11 por ahí. Ok. ¿Qué dice ahí? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay un traslape de tiempo. ¿Cuál es? Ok. Léalo lentamente otra vez. ¿Quién lo leyó? Y estas cosas, estas están en el presente. Ok. Un momentito. ¿Quién está diciendo eso, hermanos? Pablo. ¿Qué dijo? Estas cosas, sí, o sea, estas que están aquí, pues. Ajá. Bien, continúe. Bueno, sí, estas me refiero a que ahora, sí, porque el pastor habló de tiempo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Okay, un momentito. Estas cosas están, léalo. Están escritas para amonestarnos a nosotros. Ok, ¿dónde están escritas? En la Biblia. ¿Cómo? En la Biblia. ¿Pero qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Para ese tiempo todavía no existía lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, él está diciendo algo. Él está diciendo, si nosotros vamos a trabajar con Dios, tenemos que saber, esta escritura concierne a algo en este tiempo y lo utilizamos porque es un concepto fundamental que no debe dejarse nunca. ¿Comprenden eso? Hay un concepto aquí que debe permanecer, si no vamos a terminar una confusión y inventando textos que no tienen cabida. Entonces, eso es lo que es importante ver en este asunto, que ellos también hacían cosas que parecería, pero ¿por qué están regresando al Viejo Testamento? Hay predicadores en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, desde que Cristo vino para acá, que dicen que el Viejo Testamento no sirve para nada. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Creen que el Viejo Testamento hay que agarrarlo y ponerlo estivado ahí, como una reliquia del pasado, que no tiene nada que ver. Pero al hacer eso, se desconecta de los propósitos de Dios. Entonces, esas son cosas que... ¿En qué libro está sucediendo eso? En Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? 10. El traslape se ve en estas cosas les acontecieron demuestra que fue en el pasado, que pasó en el pasado. Él todavía y está termina hablando de nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, si nosotros podemos entender lo que estoy tratando de dejar con nosotros, es que para que trabajemos y marquemos la diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, tanto el pasado desde ese momento, desde la introducción
del Nuevo Testamento, que es con Cristo Jesús para atrás, tenemos que entenderlo suficientemente bien. Tenemos que entender lo que Cristo estableció conforme a aspectos presentados para acá atrás y las que no tienen nada que ver con aspectos de por ahí atrás, por su novedad y su exclusividad, y entenderlas bien. Entre ellas, por ejemplo, la condición de sentirse como mejor que otro por el lugar que yo ocupo en el templo. Usted sabe que los sacerdotes y todos se miraban como que si fueran ¿qué? Como si fueran dioses mismos ellos. Como mejores que otros. Pero Cristo dice, yo no he venido a constituir a ningún cuerpo, ningún tipo de estructura de gente mejor que otra. Tú sé mejor que lo que eras. Eso es lo importante. Sé mejor, sé lo que no eras, sé como yo. Eso, entenderlo, es terreno propicio para limpiar congregaciones de prejuicios. Yo soy mejor que tú. Yo soy más que tú. Un hombre me dijo a mí que una congregación en los Estados Unidos, yo fui a esa congregación y él me dice, mira, tú lo ves a ellos ahí, aquí hay discriminación. Aquí hay discriminación. Discriminación. Entonces, la persona se siente mejor que otro. Pero si ustedes leen, alguno aquí me puede soportar que la Biblia tiene eso, de que entre la congregación de los Corintios hubo pugna entre quién es más y todo aquello. ¿Lo hubo o no lo hubo? ¿Cómo? Ok. Entonces, eso arruina una congregación de una vez. De una vez lo arruina. Y habla de Apolo. ¿Diga, hermano? Digo, allá donde habla de Apolo y era de Apolo y el otro de... Bueno, pero ellos no se dejaron, esos dos no participaron de eso. ¿Ve? Y Pablo reprendió y dijo, no, déjense de eso. No esté haciendo comparación entre Apolo y yo, porque Apolo no está haciendo eso y yo no lo estoy haciendo tampoco. ¿Y cuántos grupos religiosos somos mejor que aquellos otros? Hermano, no es cuestión de ser mejor. Perdone. ¿Somos cristianos o no lo somos? Eso es lo que cuenta. Pero, ¿qué ha sucedido a través de las 7 etapas de la iglesia? Lo que Cristo fundó ha pasado por 7 etapas, está en la 7ª. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha sucedido? Unas divisiones que el ser humano, a menos que se arrepienta, todos los constituyentes de esas divisiones, en el asunto en el cual han creado y todas son diferentes, y todos están diciendo, yo soy de Cristo. Es más, hay algunos que ni siquiera están diciendo que son de Cristo. Algunos ya han dejado de decir que son de Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer para ser constituidos por Dios en una congregación ministradora? ¿Qué hace que? Cumple Mateo 22. Léalo, por favor.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un momentito, por favor. Alguien marque eso y busque el que le mencioné en el libro de 2 Corintios 13, 14. Téngalo listo ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre Amén. y cuando no cambien eso. Siempre y cuando no se cambie y se introduzca lo que no debe ser introducido y se elimine lo que debe permanecer. ¿Tiene sentido eso, hermano? Sí, pastor. Ok. ¿Quién va a leer la otra escritura? De 2 Corintios capítulo 13. Esa es la que se mencionó hace un momento. Sí, pero quizás no se recuerda qué es. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo mismo que se mencionó acá en esta escritura. Consistente toda la distancia. Y ahora, Cristo dice en el capítulo 28, id por todo el mundo y más o menos darle un pistazo ahí de cómo es el asunto. Hacer discípulos. Enseñándoles que observen aquellas cosas que ustedes les doy un permisito para que modifiquen algunos para que entren a la gente. Yo les he mandado. Es importante este asunto. Sí. ¿Por qué miras y mencionas 1 Corintios capítulo 12 y 13? Porque ahí está el asunto de las divisiones que se formaron entre ellos internamente en la congregación de 1 Corintios, en la congregación de Corintios. Ya en el capítulo, en el segundo libro, ya vemos el asunto un poquito más allanado. La tarea que tenemos por delante es ser congregación. Si vamos a hacer una congregación ministradora, tenemos que ser una congregación que detecta lo que ha sido cambiado y llegar a ser que Cristo puede hacer así. ¿Ve? Te encargo esto. Perfecciónalos. Nadie es perfecto. ¿Han escuchado eso? Qué tremendo versículo. ¿Eh? Interesante versículo. Nadie es perfecto. ¿Se puede aceptar eso? ¿A dónde va a ir a escurrir todo eso si nadie es perfecto? Una gran masa de imperfección y nadie va al cielo entonces. ¿Bien? Entonces, hermanos, yo sé que posiblemente lo sé. ¿Qué nombre se podría poner en eso, hermana Tania? Ha agotado la congregación. Nos ha hecho estar ahí sufriendo los oídos de ustedes, escuchando. Hermana Tania, hija. ¿Sufriendo? No. ¿Que nos haya sufrido? Sí. No, pastor. Hermana María. Tenemos batalla. Y ese es más que un canto. Tenemos batalla, hermano. Y la tarea. La tarea, esto va a meternos en todo el centro de Mateo capítulo 25, con todos los conceptos que de ahí amarra con el Apocalipsis. Nos toca a nosotros trabajar. Seamos puntuales en hacer lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:3.
10:11. Padre Santo, puesto de pie, por favor. Señor, los hermanos han sido muy pacientes. Hay cansados, hay condiciones corporales que yo no sé por eso. Y posiblemente en algún momento mi voz se haya vuelto monótono o quizás algún otro tipo de calificativo. Pero mi esperanza es que en sus casas o andando, como los hombres escucharon lo que dijiste e hiciste, y cuando iban caminando hacia el monte y conversaban de lo que había sucedido, le aclaraste el asunto y regresaron a decirle a los apóstoles y a los demás lo que había revelado. He procurado no decir algo que no tiene validez. Y ellos tienen cansancio y sé que también aquí hay. Te pido que nos permitas ponderar esto profundamente, hablarlo entre nosotros, para ver cómo concurrimos al mismo punto de criterios, para ser veraces en lo que decimos y hacemos. Permítanos a ir a nuestras casas, a nuestras habitaciones, a nuestros cuartos donde pensamos y ponderamos. Y cuando reunimos de nuevo, Señor, tengamos una vista un tanto diferente de que solamente estamos recitando o recordando y diciendo lo mismo, que si bien en algunos casos es así, pero no podemos hacer la obra sin tener constancia de cosas que constan en cada lugar. Así que, Padre Santo, ayúdanos a llegar a nuestras casas. Y en el llegar a terminar en el sueño, usted ilustre como solo usted sabe. Gracias. Diga. Yo, amén. Anuncia. Buenas noches, hermanos. Dos cosas. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por haber tocado mi cuerpo una vez más. No me estaba sintiendo bien. El pastor llamó para preguntarme de otro asunto. Le dije, estoy confiando en Dios para que me libre de algo, y Él oró por mí y el Señor me libró. Así que quiero glorificar a Dios por eso. También para anunciarles que los cultos del viernes y del domingo van a ser por Zoom. Así que si pueden correr la voz, si saben que hay alguien que no está aquí, que no ve el grupo, y le pueden avisar. Viernes y domingo por Zoom. Bendiciones, hermanos.